vivirá todo aquel que crea en él. Aleluya, amén. Dejo el lugar. Aleluya, gloria a Dios. Siga alabando y glorificando el nombre del Señor, amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En este día que el Señor ha tenido misericordia de todos nosotros, porque ciertamente hemos tenido días muy calurosos, pero parece como que hoy tuvo benevolencia el Señor. Amén. Voy a invitarles a abrir sus sagradas escrituras en el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis y hoy vamos a dar un pequeño repaso de los versículos que hemos estado tomando. Amén. Capítulo 1, versículo 4 en adelante. Capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a comenzar tomando el primer trozo bíblico de las salutaciones a las 7 iglesias y así vamos a venir orando. Amén. Bueno, decimos como estamos enseñados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Incline su rostro. Oh Padre Todopoderoso que estás en el cielo, te doy gracias porque me permites estar en este lugar y te ruego y suplico, tomes control y dominio de todo mi ser, Señor, mi carne, mi sangre, mis intenciones, mis pensamientos, mi querer, mi hacer, mi decir, mi sentir, Señor, todo en ti, en el nombre de Jesucristo. Toma tú el control, usa mis labios, pasa carbón encendido, sea tu voz, sea tu palabra. Tu pueblo no quiere palabra de hombres. Tu pueblo está cansado de escuchar palabra vana, no quieren cosa vacía, quieren oír tu palabra. Seas tú, Espíritu de Dios, usando mi vida y trayendo a ellos la revelación fresca que necesitan, en el poderoso nombre de Jesucristo. Toma autoridad, Señor, en cada rincón, en cada espacio, Señor, del santuario, en la parte de arriba como en la parte de abajo, Señor, porque toda el arca está en dominio tuyo. Reprendemos todo lo que quiera estorbar, espíritu inmundo, contrario, cansancio, aburrimiento, tiricia, flojera, llámese como se llame, todo espíritu inmundo que quiera estorbar, enfermedad, que quiera traer molestia, que quiera robar la bendición, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Se sujeta en obediencia al poder de tu palabra, como todos nosotros quedamos sujetos en obediencia a ella, en el potente nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y vamos a ver el día de hoy el pasaje que se encuentra
en el capítulo 3, vamos a ver el pasaje del capítulo 3, verso 7 en adelante, pero quiero hacer una breve reseña, amados hermanos, de lo que hemos más o menos observado en estas semanas anteriores. Y es que de las cosas que a mí me llaman mucho la atención de estos pasajes está la frase que el apóstol Juan escribe en el versículo 3 cuando dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y note que de cuando escribió él a este tiempo, pues han pasado muchísimos siglos y años. Sin embargo, la esperanza que ellos aguardaban en su corazón era que el tiempo era cercano, porque el maestro dijo: voy y vendré por vosotros y me tomaré a mí mismo. La promesa sigue vigente. Sin embargo, ahora podríamos decir que está más cerca, mucho más cerca que cuando mi hermana Hilda creyó, que cuando yo creí, porque el haber yo creído esta palabra tiene ya también muchísimo tiempo atrás. Su servidora tiene 45 años, pero de conocer al Señor, yo toda mi vida he escuchado hablar de este santo evangelio. A los 17 años bajé a las aguas, pero mi verdadera conversión se dio por ahí de los 19, cuando mi mamá fallece, y empiezo a caminar. Creo que puedo decir que entendí ya lo que era cuidar mi salvación como a los 21 o 22 años. Por eso yo sé que mucha gente puede estar en la iglesia y pasarle años y realmente no tener un nuevo nacimiento, realmente no estar arrepentidos, realmente no estar preocupados con temor y temblor del cuidado de la salvación. Así es que si usted tiene apenas unos años, ni se preocupe, no se aflija. No se aflija por perder el tiempo, sino aflíjase por aprovecharlo. Amén. No es el decir: ay, tengo años de conocer al Señor. No, no importa tener años, sino decir: tengo años de estar seguro de que viene y de esperarlo, y lo seguiré esperando como si ayer lo acabase de conocer. Amén. Bienaventurados, hermano. Usted y yo, el tema de hoy lo vamos a llamar así: bienaventurados. Porque usted y yo somos bienaventurados. Porque hemos oído las palabras de esta profecía. Y el Señor pretende que ninguno de nosotros pierda el espíritu de la profecía. Si algo realmente es importante para el cristiano, es ser guiado por esta profecía. Decíamos la semana pasada, no es cualquier profecía. No es adivinación, no. Es lo que Él ha declarado y está plasmado, que ha de suceder, que ha marcado a la iglesia desde el principio, porque su pensamiento ha sido firme desde el principio. Y escuchamos las salutaciones que da Juan a las 7 iglesias, hablando como portavoz del testigo fiel. ¿Quién es ese? Jesucristo. Porque la importancia de la profecía, porque el profeta que enseña a la iglesia, según lo establecido por Jesús, es el que porta la voz de Dios. Ese es un profeta, hermano. No es un profeta que le voy a decir, sí, esto veo que para su vida. No, yo no soy adivino.
Lo que yo estoy transmitiendo es lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Hay en la iglesia este ministerio para edificación de la iglesia, de manera que nosotros podamos caminar en lo que el Señor ha establecido. Y Juan dice pues en el saludo a las iglesias que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, no solamente el unigénito del Padre, sino primogénito de entre los muertos, el que estuvo muerto pero ahora vive, es el que está anunciando. Dice que el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, pues, el Hijo de Dios, es el que tuvo a bien comunicar lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron, es decir, su pueblo, el que decidió, a los suyos vino, pero ¿qué hicieron los suyos? Sino que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y responde, sí, así será. Soy el Alfa y el Omega. Y ahora vemos una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él estaba ¿cómo? En el Espíritu. Y de aquí nace para mí, hace mucho tiempo, esta preocupación de caminar, hermano, ya no conforme a mi sentir, ya no conforme a mi pensar, ya nunca más caminar como cristiano en lo que quiero, en lo que deseo, en mis anhelos. Cuando yo leo este pasaje, yo le pregunté al pastor, le dije, ¿qué quiere decir esta expresión? Yo, Juan, si tiene sus ojos ahí, hoy me traje la versión 60 para que no variemos en la lectura. Dice, ¿estaba en qué? En el Espíritu en el día del Señor. Vivir en el Espíritu, hermano. Es decir, que él estaba en la guianza, en la dirección del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios comienza a mostrarle el día del Señor. Fíjese con qué claridad, hermana. Este varón, así como Isaías, como Jeremías, así como Ezequiel, como Daniel, comienzan a relatar con una exactitud cada detalle de lo que se les está mostrando. Y hay, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dice, conozco un hombre, dice, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero vio cosas. ¿Y sabe de quién hablaba el apóstol Pablo? Hablaba de él mismo. Pero se limita a transcribir lo que ha visto. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios es el que les va marcando a ellos qué narrar, qué escribir. Recordando la historia de la iglesia, dicen los escritores como Tertuliano, como se me va Josefo, me parece. Ellos narran que sorprendentemente en la caída de Jerusalén, muchos, si no es que la mayoría
de los cristianos, de los judíos cristianos, no estaban en ella. Porque el espíritu de la profecía les había dado aviso para que salieran. Porque recuerdan que el judío había dicho que sea sobre nosotros su sangre. Muchos ya habían salido, algunos fueron perseguidos hasta Damasco, ¿se acuerda? El Espíritu de Dios siempre ha estado en control del que es su pueblo, y por eso entró esta preocupación a mi ser. Porque hay muchas cosas, hermana, que yo no las conozco, pero el Espíritu de Dios sí. Y hay muchas adversidades que yo no podré librar, pero si están en el pensamiento del Espíritu de Dios, su pueblo va a estar bien. Los que vivamos en el Espíritu, vamos a estar bien, hermano. Porque Él es el que velará por nosotros. Y está escrito que algunos de nosotros seremos perseguidos, seremos puestos en la cárcel. ¿No dice así la Escritura? Pero aún así, Él ha dicho que los cabellos que hoy me quedan después de cepillarme en la cabeza, los tiene contados. Sabe qué vaya a pasar con los que tengo en mi cabeza. Y no serán tocados si no es en su voluntad. Por tanto, una preocupación para todos nosotros debe de ser, mire, ¿dónde está Juan mientras está escribiendo? ¿Está en su cabaña de día de campo? ¿Y sabe qué hace en la isla de Patmos? No fue de vacaciones. Por causa de la palabra estaba en exilio. Y en esa isla lo tenían encarcelado. Es decir, él no podía estar en su ciudad natal, estaba exiliado y encarcelado en ese lugar. Pero aún en la cárcel, hermano, aún fuera del refugio familiar, de amistad, de aquello que hoy todavía nosotros gozamos, aún ahí, Él no está solo, porque quien le había hecho promesa seguía con Él. Y Él está viviendo en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y esta misma descripción es la que Daniel nos da en el capítulo 7, versículo 5, y en el capítulo 10, versículo 5. De el aspecto del varón con el que está hablando. Semejante dice ¿a quién? Porque está hablando con el Alfa y la Omega. Y es que Jesucristo, amados hermanos, está desde el principio. Él ya señoreaba, pero se daba cumplimiento en poder decir que Él había sido desde el principio y que no nada más había aparecido
en el tiempo de la crucifixión, para que se entendiese que ciertamente Él es Dios. Y no como decían los nicolaitas, no es que Él vino nada más en espíritu, así que la carne se puede deleitar en lo que sea, la carne puede cometer pecado, no importa, Él solamente vino en espíritu. Esas son mentiras de Satanás. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Juan dice, vimos su gloria. Y hay testimonio de la manifestación cuando Él baja las aguas, de que el Padre dice, es mi Hijo amado, en quien me complazco. Se ve descender al Espíritu de Dios. Jesús ciertamente había muerto, ha resucitado y ciertamente hoy está a la diestra del Padre. Y se le manifestó a Juan el teólogo para mostrarle a través de la carta a las iglesias lo que él demandaba de su iglesia para vivir mientras lo esperamos. Da la descripción, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Ya me imagino la potencia de aquella voz. Pero mire, dice que sus pies, la expresión bruñido es de cuando está como al rojo vivo. En ese esplendor, así es la figura de la presencia de Dios que se le manifiesta a este varón llamado Juan y que conocemos como el discípulo amado, Juan el teólogo. ¿Recuerdan que cuando se recostaba sobre su pecho, alguno le preguntó a Jesús y dijo, maestro, ¿y este qué? ¿Por qué este siempre está aquí molestando? ¿Por qué lo llevas a la oración? Anda contigo acá, vas a comer y ahí está, ¿este qué? Y el maestro le dice, y si quiero que este quede hasta el final, ¿a ustedes qué? Bueno, pues este es el último de los discípulos, hermano, en morir. En Isla de Patmos, ahí, aunque intentaron meterlo, querían hacerlo como chicharrón, freírlo en el aceite, a Jehová no le plació. Fíjese cómo es el Señor. Muchos de los cristianos realmente fueron testigos. Y la palabra testigo se interpreta como mártir. Y mire, la mayoría de los cristianos en el principio han sido mártires. Murieron aserrados, crucificados, Pedro de cabeza e incendiados, muertos por los leones, perseguidos, asolados, tratando de que la fe muriese. Pero mire, no es que no seamos perseguidos, no es que el mundo nos va a aceptar con los brazos abiertos, no, amada iglesia, no. Pero aún en cualquier circunstancia, Pablo por eso dijo, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? Aflicciones, hambres, enfermedad, en peligro, dijo él, de espada, de cuchillo, en escasez, en todas estas cosas. ¿Sabes qué es lo que debe de hacer la iglesia? Una sola cosa, vencer. Vencer. Como venció Cristo, como venció Juan, como venció Pedro, como venció Santiago, vencer en todas estas cosas. El apóstol Santiago dice que era conocido como el justo,
porque dedicó su vida a la oración, a la intercesión por el pueblo de Israel, por Jerusalén. Y así lo conocían. Ahí va el justo. Ahí va el que intercede. Dice los historiadores que sus rodillas también lo conocían porque uno de sus sobrenombres era rodillas de camello. Porque se dedicaba a orar al grado que sus rodillas se volvieron tan callosas. Nosotros, hermanos, el puro huesote ahí de mi rodilla seca, no hay callo. Pero al justo, dice que le pidieron que subiera al pináculo para hablarle al pueblo, porque él era justo. Y cuando le dieron la oportunidad, Santiago lo que hizo fue hablar de Jesucristo. Así que dijeron aquellos malignos perversos, ¿para qué lo dejamos hablar? Vamos a arrojarlo del pináculo, vamos a empujarlo y que caiga para que muera y les dé miedo a los que escuchan el evangelio de Jesucristo. Y lo aventaron, hermano, y Santiago no muere al caer. Así que vinieron y con un mazo dice que le golpearon la cabeza. Fueron mártires, fueron testigos, verdaderos testigos, pero no por eso se sintieron abandonados. Y ya nosotros, porque nos llegó la ola de calor estos días, ay, ya nos abandonó Dios. Nos sentimos abandonados, porque el colchón ahora está caliente. No, amados hermanos, un momento de enfermedad, un momento de escasez, un momento de aflicción, y ya queremos renunciar. Bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados, porque se nos ha permitido leer las palabras de esta profecía. Que el mismo Jesús, el principio y fin, el que era y el que ha de venir, dejó plasmado para que nosotros sepamos que Él aparecerá en las nubes. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En pocas palabras, no lo pudo ver tal y como él era. Porque no se le está permitido al hombre natural, al que no ha sido transformado, como seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que lo corruptible se vista de incorrupción. Entonces, dijo Pablo, le veremos tal y como Él es. Pero haga de cuenta que Él se topó con el sol de las 12 de la mañana. Así su rostro no se podía ver, pero sí sabía que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esa es esta espada que hoy, que todos estos años que la hemos escuchado como bendición, ha traspasado nuestro corazón, ha traspasado nuestros tuétanos. Y cuando parece que podemos cubrirnos nosotros de esta palabra, hermano, ha sido la estocada que ha revelado nuestra verdadera intención, que ha manifestado nuestra naturaleza carnal en muchas ocasiones, trayéndonos el Espíritu vivo de Dios por esta espada de 2 filos a un verdadero arrepentimiento. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas,
yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve, ¿cómo? Muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque ¿a qué bajó a las profundidades Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario? Porque eso dice Colosenses. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que antes había descendido a las partes más bajas, al mismo infierno, para tomar ¿qué? Dice Jesús aquí, que tiene las llaves de ¿qué? Del Hades y de la muerte. Las llaves del infierno no le pertenecen a Satanás, las tiene Jesús. Y la muerte no hace como se le antoja. No, el mismo salmista lo dijo antes. Nos quitas el aliento y dejamos de ser. El que quita el aliento no es el ángel de la muerte, es Dios. Cuando Dios dice hasta ahí, el ángel de la muerte se sujeta. Aquellos que ignoran diciendo que no, la Santísima Muerte, ella sí tiene poder y no le importa el rico ni el pobre, están equivocados. Ella se sujeta en obediencia al que tiene la última palabra, el que no ve rico ni pobre, al que no ve libre ni esclavo. Él es el que tiene toda autoridad sobre la muerte, sobre el infierno, sobre Satanás y todos sus demonios. Es Jesucristo el que tiene toda autoridad. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El ángel de la iglesia es el pastor y hace una firme referencia a Jesucristo a aquellos que están dirigiendo a la iglesia. Y ahora dice, ya vimos esta parte, solamente quiero que veamos el trozo bíblico. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: conozco ¿qué? Tus obras. ¿Y tú qué? Arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿cómo? Mentirosos. Hay algo que a Dios le agrada mucho, que la iglesia no puede perder. Diga conmigo, no puedo perder. El discernimiento de espíritu. La iglesia no puede andarse por, ay, no, eso le toca al pastor, eso le toca a los ministros. No. La iglesia debe luchar continuamente porque en su vida haya discernimiento de espíritu. Porque aquí dice claramente, me agradan tus obras, tu arduo trabajo, está muy bien, pero más que la paciencia, también le agrada al Señor que no soportemos, ¿qué cosa? A los malos. ¿Sabe que nosotros, no me quiero perder, lo voy a marcar así? ¿Sabe que nosotros no debemos de ser contenciosos? Esa es la palabra. La iglesia no está para estar de contenciosa, pero la iglesia sí está para presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Y en la fe que hay en nosotros
está el vivir en santidad. Si alguien está haciendo mal uso de la fe, comportándose indebidamente en el pueblo de Dios, corresponde a la iglesia con discernimiento de espíritu descubrir al lobo con piel de oveja. Descubrir la mundanalidad que se está metiendo en la iglesia. Descubrir aquellos corazones que por oculto están abrazando el espíritu de error. Eso le corresponde a la iglesia. Dice el Señor, el que tiene las 7 estrellas, el que se pasea en medio de los 7 candeleros, conozco tus obras. Éfeso, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. ¿Sabe que nosotros tenemos de parte de Dios la encomienda de descubrir a los mentirosos y no abrazar mentira, sino abrazar la verdad de Jesucristo? Porque diga conmigo, somos bienaventurados. De otra forma, expresaría el apóstol Pablo como pobre de ustedes. Pero no. Aquí dice, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Considerémonos bienaventurados. Por tanto, debemos de estar despiertos y alertas, de mantener en nuestra vida siempre, hermano, esto demándelo en cada oración. Señor, dame el espíritu de discernimiento. Que permanezca el discernimiento de espíritu en mí para ver qué asuntos se está moviendo en la iglesia, en mi casa, en donde yo ando. Discernimiento de espíritu, amados. Fíjese que el apóstol Pablo tenía tal discernimiento que él sabía lo que iba a acontecer en el lugar al que él iba a predicar. Y en ocasiones no era que no supiera lo que iba a pasar, sabía lo que iba a acontecer, pero no se detenía porque el Espíritu lo estaba enviando a ese lugar. No vayas, Pablo, porque ahí hay una serpiente marina que te va a morder. Tengo que ir a ese naufragio, me mandó el Señor, allá voy, me va a picar la serpiente, sí, pero en el nombre de Jesucristo. Su veneno no tiene posibilidad. Cuando yo ya estoy avisado, sabido de que voy a pasar aflicción. Pero confíen, dijo el Señor. Jesucristo venció al mundo y lo que le toca a los pequeños cristos o a los cristianos es vencer al mundo. Has sufrido, has tenido paciencia. Has trabajado arduamente, la palabra arduamente, por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Sabe cuál es el trabajo arduo? Es un trabajo que te hace sudar y te fatiga. Eso es arduamente. Hoy trabajé arduamente para el talento. Solo que no se podría cumplir esa palabra en mí porque no sudé. Va a estar duro que yo sude. Pero la palabra me manda. Fíjense bien. Ay, es que puro trabajar. ¿Al Señor le agrada? Ay, Señor, ¿por qué nos das esta palabra? Le agrada que trabajemos como arduamente. No nada más porque sí. Que trabajemos arduamente por su nombre. Y ahí va un completo. No basta trabajar con tus manos para el Señor. No basta trabajar en una sola área para el Señor. Arduamente trabajar para el Señor es, así como los discípulos, ¿sabe? Ellos trabajaban para suplir en las mesas, pero también trabajaban para que no faltara en ninguna mesa palabra de Dios.
Ese es el completo. Arduamente por mi nombre. Pero tengo contra ti, iglesia trabajadora, iglesia esforzada, que sabe discernir, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Recuerdan que habíamos hablado al principio cuando vimos esto? Que dejar el primer amor es como, bueno, si estamos casados, te voy a servir, aquí está tu comida, aquí está tu ropa, aquí estoy en la casa, pero ya no te quiero. Que te quede claro, ya no te quiero. Estoy aquí porque estamos casados y porque pues el Señor dice, pero yo ya no te quiero. Eso es dejar el primer amor. Fíjese, al Señor no le agrada esto, hermano. Porque si tenemos fe sin amor, va a empezar a entrar el espíritu de error con facilidad y nos vamos a desviar del pensamiento que el Señor tiene. Tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada que para recuperar el espíritu de la profecía hay que recordar? ¿Recordar qué? ¿De dónde has caído? Recordar en dónde estuvo la decadencia, pues. ¿Dónde comenzó a morir el amor? ¿Cómo se comenzó a perder la intimidad? ¿Cómo nos comenzamos a alejar de su presencia? ¿Recuerdan lo que es el mover del Espíritu de Dios? Vivir en el Espíritu, hermano. El vivir en el Espíritu. El Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, quiere volvernos a ese tiempo, a esas primeras obras, a ese momento del amor pleno. ¿Se acuerda del hablar en lenguas? ¿Se acuerda del danzar en el Espíritu? Deje de tenerlo en un recuerdo y vuelva. Iglesia, volvamos al primer amor. Volvamos a hacernos obedientes por amor. A buscarlo por amor. Porque últimamente nos ha tenido que esforzar a entrar por la puerta, ¿no? Porque tal vez si no nos estuviéramos muriendo, no le buscamos. Porque tal vez si no hubiera este gran problema, quién sabe dónde estaríamos. Ay, porque de otra manera quizás ya ni estaríamos aquí. Pero el Señor quiere que volvamos ¿a qué? Al primer amor. Que nos acordemos de dónde hemos caído y que nos arrepintamos y hagamos las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no tuvieras, ¿qué? Dígalo fuerte, si no tuvieras. Está pronto, hermano, a volver el Señor. No sea que estemos pensando que me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Y que venga y tu candelero fue quitado, todo por no arrepentirnos. Líbranos el Señor. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas, hermano, el original de la palabra Nico es conquistador. Lai dice pueblos o hombres, conquistadores de hombres.
Y los nicolaitas tenían esta doctrina de que se conquistara a los hombres dejándolos que vivieran como quisieran, porque solo importaba el espíritu. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento y dice que para el Señor hay que guardar el espíritu, el alma y el cuerpo. Y fíjese cómo él no dice el cuerpo, el alma y el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo, porque cuando el espíritu no es transformado, cuando solamente tenemos un espíritu animal, el hombre animal no entiende lo que es espiritual. Por tanto, tiene que haber una transformación espiritual para que lo sentimental, lo almático pueda ser contagiado. Y entonces, solo entonces se podrá sujetar lo carnal. Cuando entra en dominio lo espiritual. Y dice el Señor, yo aborrezco, escuche bien, Jesucristo aborrece a los que viven según la carne pretendiendo salvar el espíritu. No se puede. El Señor aborrece a los que viven conforme a sus pasiones, conforme a sus pensamientos, conforme a sus argumentos. Para el Señor no hay argumentos, no hay excusas. Él ha dicho, sed santos, porque yo soy. ¿Cómo? En algunas maneras, en algunas cuestiones de tu vivir, no. En toda vuestra manera de vivir. La desnudez, la sexualidad no es cosa de hoy. Esto es viejo, hermano. Desde el principio, un gran problema en la humanidad ha sido lo sexual. Y desde el principio, nuestro Dios fue claro en marcar. ¿Por qué será que en el Génesis dejó plasmado y dijo, varón y hembra los creó? Porque su pensamiento ha sido claro desde el principio. Y para él solo está establecido para juzgar a las naciones lo que él ha dicho. Así digan hoy que puede ser multicolor, multisabor. Lo que el Señor ha establecido está escrito y nadie lo va a cambiar. De manera, amados hermanos, que él aborrecía y sigue aborreciendo. Por eso le dijo a la iglesia, tienes unas cosas buenas. Mira, esto de despreciar a los nicolaitas, a los que yo también desprecio, son unas cosas buenas que tienes. Pueblo de Dios, despreciamos los actos viles, sucios, que Satanás quiere sembrar en el corazón del ser humano. Sabemos que por nosotros y por los pecadores murió Jesús. Sabemos que necesitan salvación. Yo tengo familia, hermano, que está perdida en esa condición y me duele en mi alma. Pero no podemos apapachar el pecado. El Señor, esto es algo bueno que califica en el corazón de su pueblo. Desprecias a los que yo desprecio. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Porque Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y antes de que comieran del árbol de la vida, fueron despedidos del Edén. Pero un día, amados hermanos, ese árbol que está resguardado, nos lo darán a comer a nosotros.
y entonces tendremos vida. A eso se refiere el árbol de la vida, el árbol de la vida eterna, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mensaje a Esmirna. Esmirna es perfume. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Es decir, tenemos una iglesia que tiene un buen olor porque es rica económicamente, porque está holgadamente y tranquila. Tenemos una iglesia atribulada, una iglesia que está en pobreza posiblemente económica, pero dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Porque el enriquecer espiritual, amada iglesia, es lo que hará que seamos prosperados en todas las cosas. ¿Recuerdan lo que dijo en tercera de Juan el teólogo cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado? ¿Cómo? En todo. También deseo que prospere tu salud en la medida en que prospera. ¿Sabe por qué muchas veces? O mejor dicho, ¿por qué la mayoría de las veces carecemos de una buena salud? Porque dejamos que cosas triviales en nuestro entorno nos roben el enriquecimiento espiritual. Porque nosotros sabemos cómo deben de vivir los hijos de Dios. Usted y yo sabemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Entonces, ciertamente somos justificados, santificados, llamados a una vida justa. Pero todos nosotros sabemos que debemos buscar el rostro de Dios en oración. ¿Dónde está el pueblo que ora? Todos sabemos que nos conviene buscar el rostro de Dios en ayuno. Todos sabemos que bueno es vigilar, hacer vigilia buscando el rostro de Dios. ¿Dónde estamos? Y digo estamos, a mí no me gusta predicar y nada más lanzarle piedricaciones al pueblo. Yo sé que el Señor me habla. ¿Dónde está el pueblo que vive en el Espíritu? Yo quisiera siempre aplaudirle a la iglesia, pero el Señor siempre me confronta. Y es donde yo siempre reconoceré, no lo he alcanzado en verdad. Pero ¿sabe cuál es la meta? Cuando escucho que el Espíritu de Dios viene y me da una buena enjabonada, la meta es alcanzarlo. Seguirnos estirando y extendiendo hasta alcanzar aquello para lo que nos llamó el Señor. Porque nos llamó el Señor para ser de los que se salvan, no de los que se pierden, de los que avanzan, no de los que retroceden. Eso somos nosotros, amados. En el nombre de Jesucristo, para estar en pie, para dar perfume delante del Señor, como lo hizo Esmirna. Tú eres rico. Me quedé en el versículo 9. Las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vamos a ser probados, hermano Toñito. Tranquilo.
Porque no solamente son pasados por dificultades los que están mal, sino que también los que están bien son probados. Seremos probados. Algunos entraremos en cárceles. Y no todas van a ser literales como las de Pablo, como las de Pedro, pero estaremos en cárceles. Esa enfermedad con la que está siendo probado es una cárcel. Esa aflicción, esa necesidad, ese problema, esa circunstancia es una cárcel, pero sé fiel. Poder tiene Jesucristo para abrir las cárceles. Poder tiene nuestro Dios para sacarnos en victoria. Pero si muriésemos en la prueba, seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida. ¿No es el asunto la corona de vida? Estamos aquí para recibir una corona de vida, la cual Él ha prometido solo a los que le aman. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vida, vida eterna, vida en abundancia. Tiene mucho que ver con no tomar parte con la segunda muerte. Pero para esto hay que vencer. Bienaventurados los que oyen estas palabras, porque son los que tienen la posibilidad de entender cómo se levantará el enemigo contra nosotros y seremos los que venzamos y recibamos esa corona de vida. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: conozco tus obras. ¿Dónde moras? ¿Y dónde moraban? Donde está el trono de Satanás. No se aleja mucho. Coatzacoalcos es donde está el nido de la serpiente. Y por ahí en un espacio fueron a poner una palomita también. Y ya ahí vamos a hacer ahí. Mire, Pérgamo estaba donde estaba el trono de Satanás. Es decir, en ese lugar, si a alguien le hacían culto, era Satanás y a todos sus demonios. Ahí estaban los satánicos, ahí estaban los hechiceros, ahí estaban los que leían ouija, cartas, frijoles, todo. Pero algo tenía Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y sabe quién era Balaam? Balaam fue aquel vidente al que llamaron para maldecir al pueblo de Israel, pero como Jehová lo que bendice no lo maldice, y no pudo levantar parábola contra Israel, le dijo Balaam al que el rey: si quiere vencer a ese pueblo, hazlo que peque. Metan sus mujeres para que los seduzcan y llévenlos a pecar. Y algo que no le agrada al Señor es que nosotros los cristianos solapemos: ay, bueno, hay que dejarlo, es que así llegan los jóvenes, hay que un poquito de pecado para que sobrepuje la gracia. Qué equivocados están. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No erremos. Iglesias de Jesucristo, iglesia de Cristo, no erres. No te equivoques. No metas nada que tenga que ver con el mundo, sus mentiras, su basura, su suciedad, nada. No necesitamos nada de ello. Suficiente maldad hay afuera. Suficiente vileza.
hay aún en el corazón de muchos que aún no han sido completamente transformados por el Espíritu de la palabra de Dios. Sí, que sobrepuje la gracia. Sí, que resplandezca la palabra de Dios. Sí, que nos alumbre la luz de Cristo. Pero todo en apego a lo que dice esta bendita escritura. A lo que dejó plasmado el Señor Jesús. No toleres a los de la doctrina de Balaam, que ponen tropiezo ante los hijos de Israel para comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Eso no le agrada al Señor. Vamos a luchar por ser la iglesia que lleve en alto el estandarte de Jesucristo, que pone en alto el nombre del Señor. ¿Cómo? Luchando por vivir en santidad. Las viejas, vamos a enseñarle a las jóvenes cómo hay que honrar a Dios. Hermana, no deje nada más pensando en usted y que ya se le hace tarde porque va a llegar a doblar los 20,000 trapos que lavó hoy. Vea a las jóvenes. Tomémonos un tiempo para decirle, hija, así no. Hija, no camines así. Mamita, no hables así. Los viejos, enséñenle a los jóvenes cómo se trata a una dama. No porque allá en el mundo hagan lo que hacen las vírgenes imprudentes, nuestros jóvenes tienen que andar de la misma manera. Enséñenle a los varones que no se juega con el sentimiento de las muchachas. Porque todo el que haga resbalar a uno de estos, mis pequeñitos. Oigan, las mamás que tienen hijos varones, yo tengo un varón. Mi madre le enseñó a mis hermanos que lo que se haga con el pueblo de Dios, con Dios lo van a pagar. Enséñale a tus hijos, varones. Y no es que quizás lo vaya a pagar con su hermana. No, no, no. Dios sabe con qué juicio arrastrar al pecador. Dios sabe con qué juicio meter al fuego al infiel. Enseñémosle a nuestros jóvenes a vivir en Cristo. No lo solapemos, no lo toleremos, porque esto era lo que tenía el Señor contra Pérgamo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y como ya nos había dicho el Señor, yo lo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Fíjese cómo el Señor llama tantas veces al arrepentimiento a la misma iglesia. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído. Y el tiempo se me acabó, pero ¿cuántos tienen oído? Mire, no le pongan mucha atención a lo que yo diga de mi sentir, pero preste mucha atención a lo que el Espíritu de Dios dice. Oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Hay gente que tenga oído aquí? ¿Por qué no se pone sobre sus pies?
Sí seremos atribulados, hermano Juanito. Pero pasar tribulación por el nombre de Jesucristo vale la pena. ¿Cuántas cosas no hemos pasado a veces por cosas vanas, por cosas perecederas? ¿De cuánto se abstiene el deportista? ¿De cuánto se abstiene el soldado por algo terreno, perecedero, por algo sin gloria? ¿Por qué no hacerlo por el nombre de Cristo, Señor? Miserable de mí. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a ser esa iglesia bienaventurada de la que habla el teólogo. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que está en comunión, que está en el Espíritu, mirando las cosas que han de acontecer, agradándote, siendo un buen perfume, enriquecidos por la riqueza de tu palabra, por la abundancia, por ese peso de gloria que tiene tu palabra y que forma en aquellos que la viven. Ayúdanos a desechar lo vano, lo mundano, lo pagano, lo vil. Y ayúdanos a vestirnos de ti, Señor, revestidos de la santidad del varón perfecto según Cristo. Limpia mis labios, Señor, purifica mi boca, mi corazón, mis ojos, mis oídos para oír tu voz con claridad, mi corazón para doblegar la cerviz delante del que merece honra, gloria y honor. En el poderoso nombre de Jesucristo, los bienaventurados, Señor, te damos gracias por la voz de la profecía. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga. Jesucristo viene pronto. Maranata.